Nicaragua ha acusado a Alemania ante la Corte Internacional de Justicia por ser uno de los principales proveedores de armas a Israel, quien es señalado de estar llevando a cabo un verdadero genocidio contra el pueblo palestino en Gaza. Pero, ¿qué busca Nicaragua con esta demanda y cuáles podrían ser sus repercusiones? Nicaragua demanda a Alemania ante la Corte Internacional de Justicia. El país centroamericano ha argumentado su demanda en dos líneas muy claras. La primera es el respaldo militar y financiero de Alemania a Israel, que está contribuyendo al genocidio en Gaza y violando la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio. Estas violaciones se están cometiendo abiertamente. Han sido presenciadas en el terreno por miles de personas y han sido vistas en servicios de noticias públicas y redes sociales, probablemente por la mayoría de la población mundial. Nicaragua está solicitando a la Corte que ordene a Alemania cesar de proporcionar apoyo a Israel en su campaña de destrucción del pueblo palestino. Para entender esta relación entre Alemania e Israel, debemos remontarnos a 1952, cuando se firmó el Acuerdo de Luxemburgo. En este, no solo se establecieron las relaciones diplomáticas entre las dos naciones después del Holocausto, sino también se acordaron los pagos de reparación de Alemania a Israel. Desde 1952 hasta 2021, se ha contabilizado que Alemania ha dado a Israel 80.000 millones de euros como resultado de este acuerdo. Alemania está del lado de Israel. La seguridad de Israel forma parte de la razón de Estado de Alemania. Pero en el ámbito militar, el financiamiento es aún más notable. Solo en el año 2023, Berlín envió a Israel armas y equipamiento bélico por valor de 326.5 millones de euros, los cuales están siendo utilizados en la ocupación militar israelí en territorio palestino. La segunda línea de acción en la demanda de Nicaragua es el restablecimiento del financiamiento alemán a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Antes del conflicto, este órgano de Naciones Unidas contaba con más de 1.000 instalaciones para refugiados en la Franja de Gaza y Cisjordania, en los que laboran cerca de 30.000 empleados, los cuales atendían a cerca de 1.200.000 palestinos en condiciones de pobreza extrema. Alemania era el segundo mayor donante de la UNRWA, con un financiamiento de 197 millones de euros en 2023. Sin embargo, en enero de 2024, este y otros países suspendieron el financiamiento a la agencia, alegando que varios de sus empleados participaron en las acciones de Hamas contra Israel. En un momento en el que se está privando deliberadamente al pueblo palestino de las necesidades de la vida, de lo que se necesita para su supervivencia en Gaza, socavar a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados es inhumano, cruel e irresponsable. La ONU ha advertido sobre la crítica situación de los palestinos tras las acciones militares israelíes y la urgencia del financiamiento a la UNRWA para tratar de mitigar el desastre. La nación centroamericana ya tiene un precedente. El 9 de abril de 1984, Nicaragua presentó ante la Corte Internacional de Justicia una demanda contra Estados Unidos por financiar, armar y entrenar a grupos mercenarios que incursionaban en territorio nicaragüense desde Honduras, destruyendo hospitales, escuelas, plantas de generación eléctrica, puertos, entre otros, además de provocar la muerte de miles de nicaragüenses. El 27 de junio de 1986, y contra todo pronóstico, la Corte condenó a Estados Unidos por las acciones terroristas contra Nicaragua y ordenó una indemnización por $17.000 millones por daños causados. Hasta la fecha, los gobiernos estadounidenses se han negado a pagar esta deuda y, tras la derrota, decidieron retirarse de la Corte, colocándose al margen de la justicia internacional. Sin embargo, la victoria de Nicaragua marcó un precedente para evidenciar las atrocidades cometidas por las potencias contra aquellos países que no siguen sus lineamientos. Se sabe que estos juicios tardan varios años,
por lo que Nicaragua solicitó al tribunal emitir órdenes de emergencia, instando a Alemania, como parte de la Convención sobre el Genocidio, a suspender de inmediato la ayuda militar a Israel y garantizar que los suministros existentes no se utilicen de manera ilegal. Nosotros tenemos la esperanza, y así lo estamos pidiendo, que sea una orden clara: cero apoyo a Israel, militar en particular. Esa es la orden que estamos esperando. Nicaragua ha logrado llevar al banquillo de los acusados al país que, amparándose bajo la sombra del Holocausto, trata de justificar el genocidio de Israel contra la población palestina.